Me llamo Olivia Parker, aunque la mayoría me llama Liv, y hasta el mes pasado pensaba que por fin había encontrado el equilibrio entre mi familia y mi felicidad como diseñadora de interiores con mi pequeño pero creciente negocio en Chicago. Había creado una vida de la que estaba realmente orgullosa, sobre todo teniendo en cuenta que lo había conseguido con muy poco apoyo o ánimo. Así que, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre un martes por la noche, después de casi 3 meses sin saber nada de ella, me sorprendió, por decirlo menos. Olivia, querida. La voz de mi madre tenía ese tono familiar que siempre precedía a una petición. Tu padre y yo nos encantaría que vinieras a casa este fin de semana a cenar. Ha pasado mucho tiempo y tenemos que hablar de algunos asuntos familiares. El tono cálido de su voz era inusual, casi ensayado, pero enseguida sentí una punzada de esperanza. Quizás por fin me veían como una adulta con mi propio camino válido. Quizás estaban dispuestos a salvar la distancia que se había creado entre nosotros desde que elegí una carrera creativa en lugar de seguir a mis hermanos en lo que mi padre llamaba profesiones respetables. Mi hermano James es cirujano cardiotorácico, y mi hermana Rebecca es abogada de empresa con una oficina con vistas al lago Michigan. Mientras tanto, yo transformo espacios en hogares, y de alguna manera, eso nunca ha estado a la altura, pero esta llamada era diferente. Preparé con cuidado una maleta para el fin de semana, incluyendo incluso mi portfolio y un artículo reciente de una revista de diseño. Durante el viaje de 2 horas a mi ciudad natal, Oak Ridge, pensé en las historias sobre mi reciente éxito con la renovación de un importante hotel, y el premio de diseño que había recibido el trimestre anterior. Al entrar en el camino familiar que llevaba a la casa de mi infancia, me fijé en las flores frescas de las macetas de las ventanas y en el nuevo jardín. La casa estaba impecable, más que de costumbre, como si estuvieran esperando invitados importantes en lugar de a su hija mediana. Me alisé el vestido, respiré hondo para calmar los nervios y llamé al timbre de la casa donde crecí, pero a la que nunca llegué a pertenecer. La puerta se abrió y apareció mi madre, perfecta, con un jersey de cachemira color crema y los pendientes de perlas que mi padre le había regalado por su 30º aniversario. Olivia, qué bien te ves, dijo, recorriendo rápidamente mi atuendo con la sutil mirada evaluadora a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Mi padre apareció detrás de ella y me dio un abrazo rígido y una palmada en el hombro. Por una vez, llegas puntual, comentó con lo que podría haber sido una broma, pero que sonó como todos sus otros pequeños golpes. La casa olía a estofado, mi comida favorita de la infancia, lo que me pareció una consideración extraña. Mientras nos acomodábamos en la sala con unas bebidas antes de la cena, mi madre comenzó a darnos las últimas noticias sobre su reciente ascenso en el hospital y el éxito de Rebecca en el juicio de un cliente importante. James y Elizabeth acaban de hacer una oferta por esa preciosa casa en Lakeview Estates, dijo mi madre con entusiasmo. Y la pequeña Sofía ya lee a nivel de 5º curso. Cuando por fin hubo una pausa, compartí emocionado la noticia de mi premio de diseño y mi aparición en Architectural Digest. «Qué bien, cariño», dijo mi madre mirando a mi padre. Hablando de revistas, ¿has visto que han citado a James en Medical Innovation Monthly? Durante toda la cena, continuó este patrón. Mis pequeños éxitos se veían inmediatamente eclipsados por los logros aparentemente más importantes de mis hermanos. Noté que mis padres intercambiaban miradas varias veces, un sistema de comunicación silenciosa del que nunca había sido partícipe. Después de tomar el postre, mi padre carraspeó. Olivia,
Tu madre y yo queremos hablar contigo de algo importante en mi estudio. Su tono era formal, como los regaños de mi infancia en la habitación con paneles de madera que siempre me había intimidado. Vi documentos legales esparcidos por su escritorio con la palabra última voluntad y testamento, escrita en la parte superior. Se me hizo un nudo en el estómago. Hemos estado haciendo algunos planes financieros, comenzó mi padre, de repente interesado en enderezar su juego de bolígrafos. Como sabes, siempre hemos creído en la transparencia en los asuntos familiares. La sonrisa de mi madre parecía pegada a sus ojos, en contraste con la expresión de su rostro. Hemos finalizado nuestro testamento y queríamos informarte personalmente de nuestras decisiones, continuó mi padre. Barajó los papeles con aire importante antes de levantar la vista. Hemos decidido que nuestra herencia se dividirá entre James y Rebecca cuando fallezcamos. Hizo una pausa y me miró con atención. El hecho es que ambos tienen hijos a los que pensar, y fondos para sus estudios que gestionar. Tú has elegido un camino diferente, sin esas responsabilidades. Me quedé completamente inmóvil, luchando por procesar sus palabras. Entonces, yo no recibo nada, logré decir finalmente. Te hemos criado, te hemos dado una educación, te hemos dado oportunidades, intervino mi madre con voz melosa, pero firme. James y Rebecca simplemente tienen mayores necesidades familiares. Estamos seguros de que lo entiendes. Pero yo no lo entendía. No entendía por qué me habían convocado específicamente a cenar para decirme que me desheredaban, ni por qué me miraban expectantes, como esperando mi gratitud por su transparencia. Desde luego, tampoco entendía por qué, después de años de trato desigual, esta declaración final de sus preferencias seguía teniendo el poder de devastarme de tal manera. El viaje de vuelta al hotel aquella noche fue una nebulosa, con los limpiaparabrisas luchando contra un aguacero repentino que era un reflejo de mi tormenta interior. Había rechazado su oferta de quedarme en mi antigua habitación, diciendo que tenía reuniones tempranas al día siguiente. La verdad era que no podía soportar dormir bajo su techo, rodeado de fotos que documentaban los logros de mis hermanos, mientras que las pocas en las que aparecía yo estaban relegadas a los pasillos o a las estanterías del sótano. Mientras conducía por las carreteras empapadas en lluvia, las palabras de mis padres se repetían en mi mente mezclándose con recuerdos que, de repente, cobraban un nuevo significado. La Navidad en que tenía 12 años, James recibió un costoso microscopio, Rebecca un ordenador portátil, y yo materiales de arte de una tienda de descuento. En mi graduación de la escuela secundaria, mis padres organizaron una fiesta elaborada, pero pasaron la mayor parte del tiempo presentándole a James a sus contactos de la Facultad de Medicina. En mis años universitarios, luchando con los préstamos estudiantiles, mientras que más tarde me enteré de que la educación de mis hermanos había sido financiada en su totalidad. «Eres más independiente», me dijo mi madre cuando le pregunté por la diferencia. «Sabíamos que podías con ello». Aparqué en el aparcamiento del hotel y me quedé sentada con el motor en marcha mientras la lluvia repiqueteaba en el techo. Saqué el teléfono y Maya respondió al segundo tono. Su voz pasó instantáneamente de somnolienta a alerta al oír mi respiración. «Liv, ¿qué ha pasado?» Entre sollozos, le expliqué lo de la cena, el testamento y la forma tan casual en que anunciaron mi exclusión. Esos monstruos absolutos. Maya expresó su furia en mi nombre, lo cual resultó extrañamente reconfortante. Tienes que enfrentarte a ellos y exigirles una explicación, no pueden quedarse solo con esa tontería de que tus hermanos tienen hijos.
pero la idea de la confrontación me oprimía el pecho. Había pasado toda mi vida actuando como pacificadora, calmando ánimos y aceptando menos para mantener la armonía. ¿Y si tenían razón, si no merezco una parte igual? No tengo hijos a los que mantener. La respuesta de Maya fue inmediata. Deja ya de pensar en dinero, lo sabes. Se trata de que ellos siguen tratándote como si fueras menos que tus hermanos. Después de colgar, me quedé despierto en la habitación impersonal del hotel, mirando al techo. Por la mañana recibí un mensaje de mi madre. Brunch con todos mañana en el Rosewood Café a las 11. James y Rebecca están muy emocionados por verte. Casi lo cancelaba, pero algo me lo impidió. Quizás era la necesidad de cerrar este capítulo, o el deseo masoquista de comprender hasta qué punto llegaba esta fractura familiar. Pasé el día deambulando por mi ciudad natal, pasando por mi antiguo instituto, donde la clase de arte había sido mi refugio, y por la galería local donde había tenido mi primera exposición, a la que mis padres habían asistido antes de marcharse a uno de los partidos de baloncesto de James. Por la noche, tomé una decisión: asistiría al brunch, me enfrentaría a mis hermanos e intentaría comprender si eran cómplices de esta división, o simplemente beneficiarios de la inexplicable preferencia de mis padres. Cuando llegué al Rosewood Café, que estaba lleno de gente disfrutando del brunch dominical, vi a mi familia sentada en una mesa de la esquina, junto a la ventana. Rebecca me vio primero y me saludó con la elegancia que siempre le había parecido tan natural. Mientras me acercaba, observé la estampa perfecta que formaban. Mi padre revisaba con seriedad, mi madre ajustándose el pañuelo y James mirando su caro reloj. Rebecca, por su parte, lucía informal e impecable a la vez con su ropa informal de diseño. En comparación, yo me sentía desaliñada a pesar de haber dedicado más tiempo de lo habitual a arreglarme esa mañana. Ahí está, anunció mi padre innecesariamente cuando ocupé el asiento vacío junto a Rebecca. James se inclinó para apretarme el hombro, un gesto que, para los espectadores, podría haber parecido afectuoso, pero que apenas ocultaba su habitual condescendencia. Vuelve el artista pródigo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo va el negocio de decorar apartamentos? Antes de que pudiera corregir su deliberada minimización de mi trabajo, mi madre intervino. James acaba de recibir una beca de investigación, la tercera este año, y la empresa de Rebecca se está encargando de la fusión de Westmore. Cuando llegaron los cafés, noté que James y Rebecca se intercambiaban una mirada mientras mi padre carraspeaba. Supongo que mamá y papá te han hablado de la planificación patrimonial, dijo Rebecca, removiendo el edulcorante en su café con leche. La naturalidad con la que lo mencionó me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Sabías que lo había preguntado?, dije, mirando entre ellos. Bueno, por supuesto, respondió James untando mermelada en su tostada con precisión quirúrgica. Llevamos meses ayudándoles a organizar sus asuntos. Francamente, es lo más sensato. De todos modos, nunca se te ha dado bien el dinero, Liv. Rebecca asintió en señal de acuerdo. No es que tengas que preocuparte por los fondos para la universidad. Mi Sofía ya da muestras de su brillantez y Michael probablemente seguirá los pasos de su padre en medicina. Mis padres se quedaron en silencio, dejando que mis hermanos explicaran por qué yo merecía menos consideración, como si fuera la conclusión más lógica del mundo. Yo también tengo una hipoteca y estoy montando un negocio. James se rió. Vamos, Liv, tu pequeña tienda de diseño no se puede comparar con nuestras responsabilidades financieras. Vives en ese pequeño apartamento y conduces un coche de 10 años. Me vino un recuerdo a la mente.
Mi graduación universitaria, pidiendo ayuda a mis padres para el depósito de seguridad de mi primer apartamento. Mis padres me dieron $300 y me echaron una buena bronca por mi falta de responsabilidad fiscal, mientras financiaban el pago inicial de la primera casa de Rebecca como regalo de graduación. Me excusé para ir al baño, cerré la puerta con llave y me agarré al lavabo mientras luchaba por contener las lágrimas. El rostro que veía en el espejo me resultaba extraño, enrojecido por el dolor y la ira que rara vez me dejaba expresar. Me salpicó las mejillas con agua fría y me pinté los labios con temblorosas manos. Cuando volví, mi padre anunciaba unas vacaciones familiares en la Toscana para el próximo verano. Habíamos reservado una preciosa villa con capacidad para todos, incluidos los nietos, dijo. Mi madre asintió entusiasmada. Sería un tiempo en familia de calidad. Esperé la invitación que nunca llegó. Por los detalles de sus planes, estaba claro que yo no estaba incluida. Cuando por fin recuperé la voz y empecé a preguntar si yo también iría, mi padre miró el reloj y me interrumpió. Antes de que se nos olvide, James tiene una noticia emocionante. Y así, sin más, la conversación pasó a la promoción de mi hermano. Mi pregunta quedó en el aire. Después de otros 20 minutos de celebrar a mis hermanos mientras ignoraban mi existencia, murmuré una excusa sobre los plazos del trabajo y me levanté para irme. Rebecca me dio un beso en la mejilla distraída y se dio la vuelta para enseñarle a mi madre las fotos del recital de baile de Sofía. Mi padre estaba absorto en su teléfono y James se limitó a saludar con la mano sin levantar la vista. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de que probablemente no se darían cuenta si no volvía. Prolongué mi estancia en el hotel un día más, incapaz de afrontar el viaje de vuelta a Chicago en mi estado emocional actual. Sentada con las piernas cruzadas sobre la sábana del hotel, abrí la pequeña caja de recuerdos de mi infancia que había traído con la esperanza de recordar tiempos más felices. En su interior había una pila de tarjetas de cumpleaños, boletines escolares y fotografías descoloridas. Me puse a organizarlas cronológicamente y vi un patrón inquietante en las primeras fotos familiares. Yo estaba en el centro, entre mis hermanos, con las manos de mis padres descansando orgullosas sobre mis pequeños hombros. Sin embargo, mi posición se fue desplazando poco a poco hacia el borde del encuadre, estaba ligeramente desenfocada y, a veces, parcialmente recortada. Había premios escolares por concursos de arte con la letra apretada de mi padre en los márgenes. Bonito hobby, céntrate en las ciencias. También había una boleta de calificaciones del instituto con todos sobresalientes, junto a una nota de mi madre. James, a tu edad lo hacía todo sobresalientes. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Tu madre y yo esperamos que estés siendo razonable con respecto a nuestra decisión. La armonía familiar requiere aceptar lo que es justo. No respondí, sino que abrí mi portátil para distraerme. Entonces, una notificación de Facebook llamó mi atención. Mi madre había etiquetado a James en una publicación en la que celebraba su nueva casa de vacaciones en el norte de Michigan. Estamos muy orgullosos del éxito de nuestro hijo. Tu padre y yo estamos felices de haber ayudado a hacer realidad este sueño. La publicación incluía fotos de mis padres sonrientes frente a una impresionante propiedad con vistas al lago. Curiosa, seguí desplazándome y encontré otra publicación reciente en la que felicitaban a Rebecca por la expansión de su negocio. Apoyar las ambiciones de nuestra hija siempre ha sido nuestra mayor alegría. Inversores orgullosos en Rebecca Parker Legal Consulting. Mis manos comenzaron a temblar.
Sus afirmaciones sobre los recursos limitados que debían asignarse de manera responsable a mis hermanos con hijos sonaron huecas. Me sumergí más y descubrí una publicación en el blog del grupo social del club de campo de mi madre, donde la habían entrevistado sobre la planificación del legado. La cita que me apuñaló fue la de Eleanor Parker, quien compartió su filosofía de que la herencia debe reconocer a los hijos que honran las tradiciones y los valores familiares. Creemos en dejar nuestro legado a herederos dignos que continúen con lo que hemos construido. No pude dormir esa noche, con mis pensamientos dando vueltas entre los recuerdos reinterpretados a través de esta nueva lente, y la ansiedad por lo que le deparaba el futuro a mi relación con mi familia. Por la mañana, tenía migraña y no tenía apetito. En el teléfono había llamadas perdidas de Maya y Sam, amigos que habían estado llamando desde que se enteraron del desastre de la cena. Finalmente, devolví la llamada a Maya. Su voz firme me tranquilizó mientras le describía el enfrentamiento del brunch y mis descubrimientos posteriores. Liv, conozco a tu familia desde hace 20 años y les he visto hacerte esto una y otra vez, me dijo con delicadeza. En algún momento tienes que reconocer que esto no tiene que ver con tu valía. Hay algo roto en ellos, no en ti. Sam me envió un mensaje más tarde. ¿Recuerdas aquella vez que tus padres se perdieron la inauguración de tu exposición porque James estaba resfriado? Aquello no era normal y ahora tampoco lo es. Sus perspectivas me ayudaron, pero seguía sintiendo la necesidad de tener una última conversación con mis padres, para preguntarles directamente por qué siempre me habían considerado menos merecedora que mis hermanos. Necesitaba oírlo claramente, sin las frases educadas de la sociedad, o las evasivas sobre la planificación financiera. Antes de marcharme de la ciudad, me reuniría con ellos una última vez, no para que cambiaran de opinión, sino para entender cómo podían devaluar a su propia hija de manera tan sistemática. Les propuse reunirnos en la cafetería Meridian, un lugar neutral donde no nos pudieran escuchar fácilmente, y donde yo no sintiera el desequilibrio de poder de su casa. Llegué 20 minutos antes, asegurándome una mesa en un rincón y ensayando lo que quería decir. Incluso había escrito los puntos clave en mi cuaderno, decidida a mantener la calma y expresarme con claridad, en lugar de dejar que las emociones me abrumaran, como solía ocurrir en las confrontaciones familiares. Mis padres llegaron con 15 minutos de retraso. Mi madre miró inmediatamente su reloj y anunció: «Solo podemos quedarnos 30 minutos, tenemos un compromiso en el club». Ni siquiera se habían sentado y ya estaban dejando claro que no merecía su tiempo. Respiré hondo mientras se acomodaban frente a mí. Mi padre pidió inmediatamente servicio, mientras mi madre se ajustaba el pañuelo y las joyas. «Quería hablar sobre vuestra decisión con respecto al testamento», comencé con cuidado. «No para que cambiéis de opinión, sino para entender por qué siempre me habéis tratado de manera diferente a James y a Rebecca». La expresión de mi padre se endureció de inmediato. «Creo que estás exagerando ante una decisión financiera perfectamente sensata», dijo, descartando toda mi premisa. «Esta es exactamente la respuesta emocional que confirma que tomamos la decisión correcta». Mi madre se acercó para acariciar mi mano, y su brazalete de diamantes reflejó la luz. «Querida, siempre has sido muy dramática. ¿Recuerdas cuando lloraste durante días porque nos perdimos una de tus pequeñas exposiciones de arte? James nunca armó tanto alboroto cuando no pudimos asistir a todos sus partidos de baloncesto». Aparté la mano al sentir la opresión en el pecho que precedía a las lágrimas. «No fue una exposición, mamá.
Te perdiste la exposición de mi graduación universitaria, mi primera exposición profesional, y la ceremonia de entrega de mi premio de diseño. Nunca te has perdido nada de James ni de Rebecca. Mi padre me interrumpió antes de que pudiera continuar. Te criamos, te dimos de comer, techo y educación. Legal y moralmente no te debemos nada más. Lo que decidamos hacer con nuestros bienes es decisión nuestra. Algo en su tono me hizo darme cuenta de que ya habían tenido esta conversación con un abogado, preparándose para mis posibles objeciones. No se trata de obligaciones legales, intenté de nuevo. Se trata de por qué siempre les has demostrado a James y a Rebecca que son más importantes para ti que yo. La expresión de mi madre pasó a ser de preocupación fingida. Si te hubieras esforzado tanto como tus hermanos, quizá tendrías una carrera más exitosa que nos enorgullecería. El diseño de interiores es un pasatiempo encantador, pero difícilmente es una profesión digna del apellido Parker. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tengo un máster en diseño, dirijo un negocio rentable con empleados que dependen de mí, y he aparecido en publicaciones nacionales. Mi padre hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Rebecca se convirtió en socia a los 30 años, y James salva vidas a diario. Tu trabajo es decorativo. Lo intenté una vez más, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos. Puedes entender lo doloroso que es escuchar que nada de lo que hago estará nunca a la altura, que mi forma de ser te decepciona profundamente. Mi madre miró a mi padre y luego volvió a mirarme. Otras hijas llaman a sus madres todas las semanas, las visitan con regularidad y recuerdan los aniversarios sin que se lo recuerden. Quizás si hubieras prestado más atención a las obligaciones familiares, ahora nos sentiríamos diferentes. La audacia de esta afirmación, cuando rara vez devolvían mis llamadas y se habían olvidado por completo de mi cumpleaños el año pasado, me dejó momentáneamente sin palabras. He intentado con todas mis fuerzas mantener una relación con vosotros, dije finalmente. He aceptado menos atención, menos apoyo, menos amor durante toda mi vida, con la esperanza de que algún día fuera suficiente, pero nunca lo será, ¿verdad? Mi padre volvió a mirar el reloj y se levantó bruscamente. Creo que ya hemos oído suficiente. Cuando estés dispuesto a ser razonable y a aceptar nuestra decisión con elegancia, podrás volver a participar en las actividades familiares. Mi madre recogió su bolso y añadió: Esperamos que reflexiones sobre cómo tu actitud afecta a la armonía familiar. Se marcharon sin esperar mi respuesta. Mi padre dejó los billetes sobre la mesa para pagar los cafés que no habían consumido. El camarero me miró con simpatía mientras me sentaba sola. Las notas que había preparado con tanto cuidado ahora estaban borrosas por las lágrimas que me negaba a derramar en público. La reconciliación que había esperado no solo había fracasado, sino que también había confirmado que nada cambiaría nunca, ya que mis padres no veían nada malo en cómo me habían tratado en Chicago. Me volví a sumergir en el trabajo con la esperanza de que la rutina me proporcionara estabilidad mientras asimilaba lo sucedido. Pero no podía concentrarme. Me quedaba mirando las muestras de tela sin ver nada. Me sumergí en el trabajo con la esperanza de que la rutina me proporcionara estabilidad mientras procesaba lo sucedido, pero no podía concentrarme. No veía las muestras de tela, no cumplía con los plazos que nunca había incumplido, y me distraía durante las reuniones con los clientes. 2 semanas después de la conversación en la cafetería, perdí la cuenta del hotel frente al lago cuando entregué los diseños tarde y por debajo de mi nivel habitual. Mi asistente, Kelly, notó mi distracción,
pero no insistió cuando desestimé sus preguntas preocupadas. Una noche, sentada sola en mi apartamento y rodeada de trabajo, no podía concentrarme. Sonó el correo electrónico. Era de mi madre. El asunto del mensaje decía, fotos de familia. El cuerpo del mensaje decía: pensé que te gustaría recordar estos momentos, junto con un archivo adjunto. Al abrirlo, aparecieron docenas de fotos de una reciente reunión familiar a la que había sido invitada. James y Rebecca con sus hijos. Mis padres, radiantes de orgullo. Todos iban vestidos a juego, en tonos azul marino y crema. Allí estaba yo, una vez más, ausente, en otro hito familiar. Antes de poder procesarlo, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Rebecca. Solo quería compartir nuestra buena noticia. Mamá y papá nos van a ayudar con la entrada de nuestra casa de la costa. Somos muy afortunados de tener unos padres tan generosos. Algo dentro de mí se rompió. Me desplomé en el suelo, junto a la mesa de centro, luchando por respirar. Cuando las lágrimas finalmente rompieron la fachada profesional que había mantenido durante semanas, no sé cuánto tiempo estuve allí sentada antes de coger el teléfono y llamar a Maya. Eran las 1:38 de la madrugada, pero ella respondió de inmediato. No puedo seguir así, sollocé. No puedo seguir fingiendo que me parece bien ser la última de la familia. Maya no dudó. Voy para allá. No te muevas. 30 minutos después estaba en mi puerta, contemplando mi rostro bañado en lágrimas y el caos que me rodeaba. Había sacado todas las fotos familiares, todas las tarjetas, todos los recuerdos tangibles de la relación que había intentado salvar toda mi vida. Oh, Liv, susurró, sentándose a mi lado en el suelo. Durante horas hablamos de todo, los innumerables pequeños rechazos, las comparaciones constantes, la reescritura de la historia en la que mis padres se presentaban como personas que me apoyaban mientras me menospreciaban constantemente. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije cuando el amanecer empezaba a iluminar mi apartamento. Sigo queriendo que me quieran después de todo. Sigo deseando su aprobación como si tuviera 7 años. Maya me tomó de las manos. Eso no es debilidad, Liv. Es ser humano. Pero tienes que preguntarte cuánto más de tu vida estás dispuesta a sacrificar esperando algo que son incapaces de darte. La verdad de sus palabras me golpeó físicamente. Empecé a hiperventilar. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría tener un ataque al corazón. Maya reconoció inmediatamente el ataque de pánico y llamó a un Uber para llevarnos a urgencias. Horas más tarde, con la medicación calmando mi sistema y la confirmación médica de que mi corazón estaba bien, un médico se sentó a mi lado. Las pruebas muestran niveles extremos de estrés, explicó la doctora Winters. Este tipo de angustia emocional prolongada puede causar graves problemas de salud si no se trata. Me recomendó terapia, y escribió una nota para el trabajo sugiriendo una baja médica de 2 semanas. Había tocado fondo, estaba incapacitado para trabajar, y mi cuerpo se estaba rebelando físicamente contra el peso emocional que había llevado durante décadas. Mientras Maya me ayudaba a volver a mi apartamento, miré a mi alrededor y vi las pruebas de mi vida desmoronada, plazos incumplidos, mensajes sin responder, y platos en el fregadero desde hacía días. Entonces me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No mis padres ni mis hermanos, sino yo. Por primera vez, comprendí con total claridad que esperar a que mi familia me valorara me destruiría por completo. La terapeuta me recomendó al Dr. Powell, especializado en traumas familiares. En mi primera sesión, pasé 45 minutos insistiendo en que mi familia no era tan mala, y que yo estaba exagerando.
El doctor Powell me escuchó pacientemente y luego dijo algo que me dejó helada. Habías normalizado su comportamiento porque reconocer lo verdaderamente anormal que es sería demasiado doloroso. Durante las semanas siguientes, empecé a ver patrones que había ignorado toda mi vida. El doctor Powell me prestó libros sobre el abandono emocional y el chivo expiatorio en la familia. Aprendí términos como síndrome del niño dorado y sistemas familiares narcisistas, que describían mi experiencia con una precisión incómoda. Al principio me resistí a estas etiquetas. Seguro que mi familia no encajaba en esas categorías extremas, pero las pruebas eran abrumadoras cuando por fin me permití verlas con claridad. Me uní a un grupo de apoyo en línea para hijos adultos de padres emocionalmente ausentes, y leí historias que se parecían a la mía con una similitud inquietante. Poco a poco, fui estableciendo límites que nunca me había atrevido a poner antes. Silencié las cuentas de mis familiares en las redes sociales, y dejé de ver sus momentos perfectos en los que me excluían deliberadamente. Limité las conversaciones telefónicas a 15 minutos y colgaba cuando se volvían tóxicas. Dejé de enviar regalos que no eran reconocidos, sin esperar nada a cambio. Y lo más importante, empecé a reconocer mis propios logros sin esperar la aprobación de mis padres, que nunca llegó. Mi apartamento se convirtió en una metáfora de mi renovación interna. Pinté las paredes, sustituí los muebles elegidos para impresionar a los demás por otros que me hacían feliz, y creé una oficina en casa donde celebrar mis logros en la terapia. Escribí cartas que nunca envié a mi yo más joven, a mis padres y a mis hermanos, en las que vertí décadas de dolor y rabia no expresados, para luego avanzar gradualmente hacia la aceptación y la liberación. Con el paso de los meses, mi trabajo de diseño adquirió una nueva profundidad y autenticidad. Creé espacios que reflejaban una comodidad genuina y un significado personal, en lugar de seguir tendencias o buscar aprobación. Un antiguo cliente, sorprendido por mi estética evolucionada, me encargó el rediseño completo de su casa, lo que revitalizó mi reputación profesional. Cuando se acercaba el Día de Acción de Gracias, que tradicionalmente pasaba en casa de mis padres en un ambiente de armonía familiar, hice otros planes. Maya y su pareja me invitaron a unirme a la cena familiar de su grupo de amigos, donde estaría rodeada de personas que me valoraban tal y como era. Experimenté la alegría de las fiestas por primera vez en mi vida sin la tensión subyacente. Sam, otro amigo que me había apoyado durante esta transformación, notó la diferencia inmediatamente. «Ya no tienes los hombros encogidos», me dijo. «Parece que respiras de verdad». Descubrí nuevos intereses ajenos a las expectativas o juicios de mi familia. Empecé a dar clases de cerámica, me uní a un grupo de senderismo y me ofrecí como voluntaria para diseñar espacios de un refugio para mujeres. Cada nueva experiencia reforzaba mi identidad, que estaba separada de la narrativa de la familia Parker, donde siempre me habían considerado inferior. La orientación de la doctora Powell me ayudó a reconocer que mi valor nunca había dependido de la incapacidad de mis padres para verlo. El niño cree que la perspectiva de los padres es la realidad, explicó. El adulto tiene que aprender que la perspectiva de los padres es solo eso, una perspectiva errónea. En primavera, casi 6 meses después de la devastadora conversación sobre el testamento, apenas reconocía a la mujer que había llorado desesperada en el suelo de su apartamento. Estaba completamente curada, pero eso llevaría más de medio año de terapia. Ahora era más fuerte, más clara, y por fin, estaba construyendo una vida que no era un intento desesperado por obtener una aprobación que nunca recibiría.
El martes por la mañana recibí una llamada sobre la salud de mi padre. Mi madre lo calificó como un susto menor, aunque su voz delataba una mayor preocupación. Mañana tendremos una reunión familiar para hablar sobre los cuidados. Supongo que deberías estar presente. El despectivo comentario posterior me dolió menos de lo que me habría dolido meses antes. Organicé a la persona que me sustituyera en el trabajo y conduje hasta Oak Ridge. Al llegar a casa de mis padres, vi los coches de Rebecca y James en la entrada. Dentro, estaban reunidos en el salón. James revisaba documentos médicos con autoridad, mientras Rebecca organizaba notas sobre las opciones de cuidados. Mi madre se movía ansiosa entre ellos y mi padre, más pálido pero tan severo como siempre, estaba sentado en su sillón favorito. Nadie se percató de mi llegada en varios minutos. Cuando James finalmente levantó la vista, lo hizo con sorpresa, como si se hubiera olvidado de que me habían invitado. Ya hemos esbozado el plan de cuidados, informó Rebecca sin saludarme. James supervisará las decisiones médicas, yo me encargaré de los asuntos legales y del seguro, y mamá coordinará los cuidados diarios. Mi padre asintió con aprobación ante su eficiencia. Tendremos que liquidar algunas inversiones, continuó James dirigiéndose a mis padres como si yo no estuviera presente. El protocolo de tratamiento que he seleccionado no está totalmente cubierto por el seguro. Me quedé en silencio, observando esta coreografía familiar en la que se tomaban decisiones sin mi opinión, mi presencia apenas relevante para el funcionamiento de la familia. Pero algo había cambiado. Era la misma persona que había aceptado esta dinámica toda mi vida. Aclaré la garganta y 4 pares de ojos se volvieron hacia mí con diversos grados de sorpresa e impaciencia. Me gustaría contribuir también al cuidado de mi padre, dije con calma. Tengo habilidades y recursos que podrían ser útiles en esta situación. La risa despectiva de Rebecca atravesó la habitación. ¿Qué podrías aportar exactamente, Liv? ¿Vas a redecorar la habitación de recuperación de papá? Mi madre hizo un gesto conciliador. Querida, Ames y Rebecca lo tienen todo bajo control. Tú tienes tu pequeño negocio del que preocuparte. Algo en su tono condescendiente, idéntico al que había escuchado toda mi vida, cristalizó en el momento en que respiré hondo y hablé con una claridad que incluso me sorprendió a mí misma. Durante 32 años he aceptado que me trataran como si fuera menos valiosa, menos capaz y menos digna de consideración que James y Rebecca. He puesto excusas para justificar que les había proporcionado constantemente oportunidades, apoyo económico y validación emocional que a mí me habían negado. Me convencí a mí misma de que, si lograba lo suficiente, o si era lo suficientemente comprensiva con sus limitaciones, al final me vería como alguien igualmente merecedora de su amor y respeto. La habitación se quedó completamente en silencio. Rebecca estaba paralizada con los ojos en blanco. La expresión de mi padre se oscureció con ira, mientras que mi madre miraba nerviosa a los demás familiares. Esto se acaba hoy, continué con firmeza. También soy tu hija tanto como Rebecca. Soy tu hija tanto como James. Mi valor no viene determinado por si seguí la carrera que te gustaba o por si te di nietos cuando te apeteció. Me volví hacia mis hermanos y añadí: no voy a seguir aceptando tu desprecio y tu condescendencia como si me lo mereciera. Nadie merece ser tratado como si fuera inadecuado de por vida por su propia familia. Voy a seguir aceptando vuestro desprecio y condescendencia como si me lo mereciera. No me lo merezco. Nadie merece ser tratado como si fuera inadecuado perpetuamente por su propia familia. Mi madre intentó interrumpirme diciendo: Olivia,
Estás siendo melodramática, como siempre. Pero levanté la mano en un gesto tan autoritario como poco habitual que se calló. Esa respuesta, que descartaba mis sentimientos legítimos como si fueran un melodrama, es exactamente el patrón al que me refiero. Cuando James expresa sus preocupaciones, son válidas. Cuando Rebecca tiene quejas, se abordan, pero cuando yo las expreso, estoy siendo dramática o demasiado sensible. Me volví hacia mi padre, cuyo rostro se sonrojó por la ira o la vergüenza. Espero que te recuperes rápidamente y por completo, papá. Estaré encantada de formar parte de tu equipo de cuidados si me tratas con el mismo respeto que les das a mis hermanos. Si no, te enviaré mis mejores deseos desde una distancia que proteja mi salud mental. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña caja que contenía trofeos y cintas de mi infancia que había guardado esperando su aprobación. Medallas de concursos de arte que nunca había reconocido, premios académicos que había rechazado porque los consideraba menos importantes que los logros deportivos de James. Lo dejé sobre la mesa de centro. Os lo devuelvo porque ya no lo necesito. Ahora conozco mi valor, aunque vosotros nunca lo hayáis hecho. Sin esperar respuesta, caminé tranquilamente hacia la puerta. Entonces, mi madre me llamó con la voz teñida de la manipulación que siempre había funcionado antes. Si sales ahora, estarás demostrando exactamente por qué tomamos las decisiones que tomamos. Me detuve en el umbral y me volví por última vez. No, mamá. Si me dejáis salir ahora, estaréis demostrando exactamente por qué necesito anteponerme a una familia que nunca me ha antepuesto a mí. Estás demostrando exactamente por qué finalmente necesito anteponerme a una familia que nunca me antepuso a mí. Al cerrar la puerta, oí la voz sorprendida de Rebecca y a James empezar a discutir con mis padres. Por primera vez en mi vida, había alterado el sistema familiar al negarme a desempeñar el papel que me habían asignado. De pie en el porche de la casa de mi infancia, respiré más profundamente que en años, llenando mis pulmones por completo, sin la opresión de la ansiedad que había sido mi compañera constante en esa casa. Miré hacia atrás, a la imponente fachada que me había intimidado durante tanto tiempo, y sentí algo inesperado, no ira ni dolor, sino una profunda sensación de liberación, como si por fin hubiera dejado atrás una carga que nunca debí llevar. 6 meses pasaron como un sueño en toda una vida. La transformación de mi apartamento se había convertido en una manifestación física de mi viaje interior. Las paredes, antes beige, ahora estaban llenas de colores que siempre me habían gustado, pero que nunca me había atrevido a usar. Los muebles estaban dispuestos para resultar cómodos, en lugar de causar impresión, y lo más significativo era una pared con una galería en la que se exhibían mis logros en el diseño junto a fotos de mi familia y amigos que me celebraban en lugar de menospreciarme. Mi negocio no solo se había recuperado, sino que había florecido con un nuevo enfoque en crear espacios que honraban la autenticidad de los clientes en lugar de las expectativas sociales. Había contratado a 2 nuevos diseñadores, y me había mudado a un estudio más grande, bromeando con Maya sobre la necesidad de expandirme físicamente, para dar cabida a mi creciente autoestima. Seguía en contacto con mi familia biológica, pero de forma radicalmente diferente. Tras mi dramática salida de la reunión familiar, James fue el primero en ponerse en contacto conmigo, lo cual me sorprendió. Nunca te había visto defenderte así, me dijo con torpeza mientras tomábamos un café. Eso me hizo darme cuenta de que no le conocía en absoluto. Nuestra relación siguió siendo cautelosa, pero se desarrollaron momentos de conexión genuina a medida que él empezaba a verme como una persona independiente de la narrativa familiar.
Rebeca se mostró más reacia al cambio y mantuvo su actitud competitiva, aunque dejó de hacer comentarios abiertamente despectivos sobre mi carrera. Mis padres habían dado respuestas previsibles, un silencio inicial lleno de ira, seguido de intentos de restablecer la antigua dinámica mediante la culpa y la manipulación, y luego una adaptación a regañadientes a los nuevos límites cuando esas tácticas fracasaban. La salud de mi padre mejoró, y, aunque yo no era tan importante para su cuidado como mis hermanos, contribuí de manera significativa, lo que poco a poco me valió un mínimo de respeto. Mi madre fue la que más luchó con nuestra relación transformada, alternando entre el apoyo performativo a mi nueva confianza y críticas veladas disfrazadas de preocupación. A pesar de todo, mantuve los límites que la terapia me había enseñado a establecer, limitaba el contacto a lo que me parecía saludable, terminaba las conversaciones tóxicas y, lo más importante, dejaba de medir mi valor a través de su estimación. La Navidad anterior había pasado un día horrible actuando de armonía familiar en casa de mis padres, a pesar del reciente anuncio de su testamento. Este año decidí de manera consciente aceptar su invitación a cenar con unos límites de tiempo claros, y llevé a Maya como apoyo moral durante 3 horas. Me comporté como yo misma, en lugar de interpretar el papel de hija complaciente que había desempeñado durante décadas. Cuando mi madre hizo un comentario despectivo sobre mi inusual atuendo navideño, no me disculpé ni me puse a la defensiva. Me encanta este vestido, respondí simplemente. Me hace feliz. La mesa se quedó en silencio momentáneamente ante esta pequeña afirmación, pero luego la conversación se reanudó. Toda la interacción representó mi nuevo enfoque, no buscar la aprobación ni temer la desaprobación, simplemente existir cómodamente como yo misma. Más tarde, esa noche, sola en mi apartamento, con las luces de Chicago parpadeando fuera de mi ventana, escribí la última entrada en el diario que el Dr. Powell me había sugerido llevar. He pasado mi vida creyendo que la mayor herencia sería la aprobación de mis padres, el reconocimiento de que yo era igualmente digna de su amor y apoyo. Ahora entiendo que ninguna cantidad de dinero, propiedades o posesiones podría igualar la herencia que me he dado a mí misma, la libertad de definir mi propio valor, crear mi propia definición de éxito y construir una vida que honra quien soy realmente en lugar de quien querían que fuera. El viaje desde aquella devastadora cena en la que me desheredaron hasta este punto de paz no ha sido lineal ni fácil. Ha habido contratiempos, momentos en los que he caído en viejos patrones, días de dolor por los padres que nunca tuve, momentos en los que defender mi verdad me hacía sentir más sola que aceptar la disfunción familiar, pero, con cada paso hacia la autenticidad, el camino se ha ido aclarando y la carga se ha ido aligerando. Quizás la lección más importante ha sido que, aunque no podía cambiar la percepción ni el comportamiento de mi familia, sí podía cambiar la historia que me contaba a mí misma. Ya no era la hija menos valiosa, la decepción de la familia, la eterna outsider. Era Olivia Parker, una diseñadora con talento, una amiga leal, una mujer resiliente que seguía aprendiendo y creciendo, y que el verdadero legado que llevaría conmigo no era ninguna de las entradas del testamento de mis padres. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de tu familia que no veían tu valor? ¿Cómo encontraste la fuerza para defenderte ante patrones de favoritismo o negligencia emocional que duraban toda la vida? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. Recuerda que tu valor no está determinado por la incapacidad de los demás para verlo, y que la herencia más importante que recibimos no es material,
sino la libertad de definirnos a nosotros mismos en nuestros propios términos. Gracias por escuchar mi historia hoy. Si te ha gustado, considera suscribirte para escuchar más historias de sanación y autodescubrimiento. Te deseo toda la fuerza para escribir tu propia historia, independiente de las expectativas de los demás.